autobiografía que yo propongo y en el que llevo trabajando muchos años es en utilizar la vida para escribir una buena ficción. Pero me he dado cuenta que hay dos partes de ese taller. Una parte es utilizar la vida, la memoria, profundizar en la memoria para escribir una buena ficción, y por otra parte escribir, usar las técnicas de la ficción para escribir una buena autobiografía, un buen diario, una buena memoria. Y este doble juego da mucha riqueza al taller, porque una buena memoria, unas buenas memorias, una buena autobiografía también tiene sus técnicas. También el lector que quiere escribir un diario o una autobiografía muy objetiva tiene que utilizar las técnicas para enganchar al lector, los trucos para enganchar al lector. Es decir, para utilizar la técnica, por ejemplo, de mostrar y no explicar, se puede utilizar también en la autobiografía. El saber empezar una primera página de manera que el lector siga leyendo son técnicas de la ficción que se pueden aplicar en la autobiografía. En ese taller solemos empezar con las técnicas de la inspiración. Cómo profundizar, nadar en los recuerdos, empaparse de los recuerdos, y luego cómo cocinarlos para que esos recuerdos sean legibles por otras personas, cómo cocinarlos, cómo alinearlos para que lleguen al lector en un estado potente, con potencia, con fuerza, y que no se conviertan en un puro desahogo personal del escritor, sino que sean algo que tengan interés general, que tengan interés para los lectores. Para estas técnicas nos inspiramos en muchos autores. Por ejemplo, pongo un ejemplo, Georges Perec, ¿no? Hablaba de esa lista enorme de recuerdos, ¿no? en su obra Yo me acuerdo, ¿no? Y entonces pondremos listas a los alumnos para que se acuerden de cosas de su infancia, se acuerden con los 5 sentidos, se acuerden de una manera viva de las cosas que les sucedieron realmente. Y luego les enseñaremos a aislar uno de esos recuerdos y a convertirlo, por ejemplo, en un relato, ¿no? Y lo mismo con la ficción. Leeremos ficciones que se traten de la infancia de los escritores y que estén inspirados en la infancia de escritores famosos, y les llevaremos a la propia biografía. Si quieren escribir una biografía, un diario. Habrá otra parte más técnica del taller, que será saber distinguir lo que es un diario, lo que son las memorias, lo que es una autobiografía, lo que es una confesión. Para ello tenemos miles de ejemplos en la literatura universal, ejemplos potentísimos, desde los diarios de Kafka, las memorias de Simone de Beauvoir. Tenemos en España gente que está actualmente escribiendo magníficos diarios, por ejemplo José Carlos Llop, Andrés Trapiello, tenemos el diario de Zenobia Camprubí, pero tenemos muchísimos ejemplos en la literatura. Y también las memorias que suelen ser de personajes más famosos, que escriben una parte de su vida. Nos inspiraremos en todos esos textos muy potentes, importantes, que han pasado a la historia de la literatura, para que el escritor que quiera pueda escribir su vida, la parte de su vida que le interese escribir, de la manera más potente y más fuerte posible.